Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a esta clase del curso de enfermería en trasplante. Hoy vamos a hablar, o van a hablar Violeta Armas y Javier Abayay, respecto de los cuidados de los pacientes trasplantados. En este caso vamos a tomar dos casos bastante importantes, que son los pacientes trasplantados de CPH, de médula ósea, y los pacientes trasplantados en órganos sólidos, y en este caso vamos a ir con trasplante renal. Lo que les proponemos es lo que les proponemos siempre, que si van teniendo dudas o comentarios para hacer durante la exposición, que los vayan poniendo en el chat, como para que hacia el final de la presentación las personas que van exponiendo puedan ver las consultas que hubieron y entonces ir respondiendo. Y entonces empezamos con Violeta, a empezar a compartir. Un segundito. Yo me voy a mutear. ¿Inicio? Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Violeta Armas. Trabajo en el Hospital Intersonal General de Agudos de La Plata, en la unidad de trasplante de médula ósea. Soy enfermera en oncohematología y trabajamos con los pacientes post-trasplantados de médula ósea y los pacientes de reciente diagnóstico de patologías hematológicas. Siguiente. Dentro del trasplante vamos a encontrar objetivos. Dentro de los objetivos tenemos la curación, que es la curación de la enfermedad, que se pueden dar en leucemias agudas, leucemias crónicas, linfomas agresivos, y también se puede lograr el control prolongado, se puede dar en el mieloma múltiple, los linfomas indolentes. Siguiente. Dentro de los tipos de trasplante tenemos, según el donante, tenemos el trasplante autólogo y alogénico. El trasplante autólogo, el paciente va a recibir células del mismo. Y dentro del trasplante alogénico, de un donante, que puede ser un donante relacionado o un donante no relacionado. Dentro de lo que es donante relacionado, podemos tener relacionado histoidéntico, comparte todo el HLA, el haploidéntico comparte la mitad del HLA, y el singénico, que puede ser un donante hermano gemelo o idéntico. Dentro del halogénico también tenemos el no relacionado, que puede ser de un donante de cualquier otro lugar que no sea familiar. Siguiente. Dentro de los tipos de trasplante tenemos, según la procedencia de las células hematopoyéticas, puede ser de sangre periférica, de médula ósea o de cordón umbilical. Siguiente. Tenemos la definición de trasplante autólogo, para relacionarnos más con lo que va a ser los cuidados de enfermería. La definición es un procedimiento terapéutico que consiste en administrar altas dosis de quimioterapia, radioterapia o una combinación de ambas, con el objetivo de eliminar células tumorales, provocando concomitantemente mielodepresión y rescatando al paciente con una infusión de sus propias células progenitoras. Siguiente. Otra más. Otra. Ahí. El paciente autólogo es estimulado con células, con estimulantes de colonia. Luego se realiza la colecta de esas células. Luego se realiza un procedimiento de quimioterapia. Previamente esas células colectadas son criopreservadas y posteriormente son trasplantadas o administradas al paciente. Siguiente. Después tenemos el trasplante alogénico, que por definición es una modalidad terapéutica que consiste en administrar altas dosis de quimioterapia, radioterapia o ambas,
con el objetivo de sustituir el tejido hematopoyético enfermo por células progenitoras obtenidas de un donante emparentado o no relacionado. Siguiente. En este caso, el receptor recibe un tratamiento de quimioterapia y a la vez el donante recibe estimulación de células progenitoras hematopoyéticas, y el día de la infusión el paciente es preparado y listo, y generalmente el mismo día de la infusión el paciente donante es colectado en sus distintas formas, que ahora la vamos a explicar, para después infundir esas células progenitoras hematopoyéticas al receptor. En este caso, en el hospital donde trabajo, estamos realizando lo que es trasplante halogénico relacionado. Siguiente, por favor. ¿Quiénes tienen indicaciones de trasplante? Las indicaciones de trasplante, en el caso de trasplante autólogo, pueden ser mielomas múltiples, amiloidosis, linfomas, leucemia mieloblásticas agudas, tumores sólidos y enfermedades autoinmunes. Dentro de lo que es halogénico, pueden trasplantarse personas con patologías con enfermedades congénitas, leucemias agudas, leucemias crónicas, mieloma múltiple, linfomas, síndrome mielodisplásico y aplasia medular. Siguiente, por favor. Les voy a describir un poquito cómo está conformada la unidad de trasplante de médula. Está conformada por personal capacitado, por hematólogos, hemoterapeutas, clínicos, infectólogos, terapistas, enfermeros, nutricionistas. También contamos con unidades de apoyo como son, por ejemplo, el laboratorio general, hematología, microbiología, histocompatibilidad, hemoterapia, servicio de farmacia, radiología, radioterapia, hospital de día y terapia intensiva en algunos casos. Siguiente, por favor. La unidad de trasplante, su estructura está formada por filtros de aire que retienen un 99,97% de partículas hasta 0,3 micras. El objetivo es eliminar las bacterias, hongos y virus que rodean al paciente. Tiene también filtro CEPA, que lo que realiza es un aire filtrado con muy alta eficiencia a presión positiva. Posee también un flujo laminar de aire impulsado por ventiladores en la cabecera o techo de la cama del paciente, que luego es filtrado por el filtro EPA. Siguiente, por favor. Antes de ser trasplantado el paciente, tiene que recibir una valoración por parte de hematología, infectología y clínica médica. Si el paciente está apto para un trasplante, procede al trasplante. Dentro de la valoración hematológica, para tener indicación de trasplante, se ve la patología, se ve el estatus de la enfermedad. El infectólogo lo que ve es la historia previa de infecciones, el estado serológico del paciente. Clínica médica lo que evalúa es las comorbilidades, la función cardíaca y la función respiratoria, etc. Siguiente, por favor. Siguiente. Los estudios pretrasplante. Dentro de los estudios antes del trasplante, lo que se realiza es un estudio hematológico y de laboratorio, el grupo sanguíneo y factor, los anticuerpos irregulares, las serologías, dentro de ellas podemos ver el HIV, el hepatitis B, virus hepatitis C, el citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, herpes simple, toxoplasmosis, Chagas, sarampión, VDRL. También se evalúa la PPD para sarampión, el test de embarazo, radiografía de tórax, ecocardiograma, espirometría, evaluación odontológica y el estatus de la enfermedad, principalmente. Bueno, dentro de lo que es las etapas del trasplante, vamos a ver varias etapas. Vamos a ver lo que es la movilización y la colecta de células progenitoras hematopoyéticas de sangre periférica. Siguiente, por favor. La movilización de las células progenitoras hematopoyéticas es el proceso por el cual se logra que las células progenitoras hematopoyéticas se desprendan de los nichos medulares y salgan a la circulación periférica. ¿De qué manera se realiza?
Ahora les explico en el siguiente. La movilización de estas células se realiza mediante estimulantes de colonia. Generalmente lo que se utiliza es filgastrin, es lo más utilizado en el servicio, son dosis de 10 microgramos que se aplican por 5 días, va de manera subcutánea y va entre 1 y 2 dosis por día durante el periodo de estimulación antes del trasplante. También se utiliza en otra etapa que es la recuperación hematológica. El pico máximo de movilización desde que se inicia la aplicación del filgastrin hasta la colecta de células madre es entre el 5º y 7º día. Dentro de los efectos adversos que produce el filgastrin podemos tener lo que es fiebre, dolor óseo, astenia, y en algunas situaciones se aplica a los pacientes plerixafor, que se usa como única dosis cuando es pobre la movilización del filgastrin. Cuando el paciente no alcanza a tener el recuento de células madre con filgastrin, se hace un refuerzo de plerixafor, que es también un estimulante de colonias mucho más potente. Lo que hace es potencia la acción del filgastrin. Siguiente, por favor. Dentro de los cuidados de enfermería durante la movilización, lo que tenemos que tener en cuenta es aplicar las ampollas de manera subcutánea, a horario y según indicación médica, porque tienen un tiempo de vida estimado. Evaluar el dolor óseo, la fiebre, la astenia. Para eso se administra analgesia, se controla los signos vitales. Muchas veces los pacientes refieren dolor muscular, como si tuviesen una gripe muy fuerte. En algunas situaciones han llegado a tener fiebre provocado por el filgastrin. Para eso tenemos que controlarlos muy de cerquita y administrar analgesia para que puedan transitar esos 5 días lo más cómodos posible. Siguiente, por favor. Luego de eso, de la estimulación de las células progenitoras hematopoyéticas que se realiza con filgastrin, viene la etapa de la colecta. La colecta de células progenitoras hematopoyéticas se puede hacer de varias formas. En este caso, de sangre periférica se puede realizar de forma ambulatoria o internado. Puede ser de catéter venoso central o de 1 o 2 vías periféricas de venas de gran calibre. Requiere estimulación previa, tiene menor riesgo para el donante, tiene alto contenido de CD34 y linfocitos T. La recuperación hematológica es más rápida y las complicaciones son muy poco frecuentes con respecto a las venopunturas y a los catéteres. Siguiente, por favor. Se puede colectar también del cordón umbilical. Para hacer la colecta del cordón umbilical tiene algunos requerimientos, como por ejemplo, la colecta tiene que ser de embarazo a término, a las 37 semanas, tiene que ser un embarazo normal, de progenitores sanos, la punción del veno umbilical es posparto, después del clampeo y corte del cordón y antes del alumbramiento. La recolección es por gravedad, se conecta al cordón umbilical y empieza a fluir la sangre a la bolsita y se llena aproximadamente 100 mililitros. Se procesa y se criopreserva y no tiene riesgo ni costo para el donante, que vendría a ser la mamá. Después tenemos la colecta de células progenitoras hematopoyéticas de médula ósea. Este tipo de colecta se realiza en quirófano, es bajo anestesia general. El donante es estimulado o no. El donante tiene múltiples punciones en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca superior o anterior. Puede requerir internación después de las punciones. Siguiente, por favor. Vamos ahora a lo que es cuidados de enfermería del paciente post-trasplantado de médula ósea. Dentro de las intervenciones de enfermería en la colecta, hay que verificar el consentimiento informado, que es importantísimo que el paciente sepa y lea lo que se le va a realizar y tiene que firmarlo. Coordinar con el médico y el paciente la fecha y hora de hospitalización. El paciente será hospitalizado el día anterior al inicio de la movilización, iniciará con el aislamiento protector.
Se realizan controles de signos vitales, se prepara al paciente para la colocación de un catéter venoso central, para la extracción de células madre. El baño, se realiza baño con clorexidina, se prepara al paciente para un barrido de microorganismos, se realiza mínimo 2 baños antes de la colocación del catéter, se realiza la administración de factores estimulantes de colonia según indicación médica y se realiza educación al paciente y su familia sobre las normas de bioseguridad en el servicio, en la unidad donde está internado. Dentro de las etapas tenemos el acondicionamiento, que sería la siguiente etapa. Siguiente. El acondicionamiento vendría a ser la administración de un tratamiento de quimioterapia muy intensivo al que a veces se asocia radioterapia. Es inevitable que dicho tratamiento, además de destruir la mayor parte de las células causantes de la enfermedad, destruyan también células normales, entre las que se destacan células madre de la médula ósea encargadas de fabricar todos los elementos de la sangre, como por ejemplo glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Una vez comenzada la administración de quimioterapia, para el acondicionamiento del paciente no se puede interrumpir, no se puede dar marcha atrás. Por eso el paciente tiene que estar muy bien informado antes de realizar el trasplante. Los objetivos del acondicionamiento son erradicación de las células tumorales y, por otro lado, la inmunosupresión en el caso de trasplante alogénico para permitir el implante y evitar el rechazo. Los cuidados de enfermería durante el acondicionamiento. Como se tiene que administrar quimioterapia, algunas quimioterapias requieren premedicación. Se premedica al paciente, se aplica crioterapia, se administran los citostáticos, se vigilan y se manejan los efectos secundarios de la medicación, se observan y valoran permanentemente las condiciones físicas y emocionales del paciente, se toma y valoración diaria de hemograma y perfil renal y hepático, se realiza una monitorización estricta de signos vitales cada 4 horas y se hace una preparación de enjuagues magistrales que se puede preparar con lidocaína, jalea, milanta, difenhidramina y jarabe y agua destilada para evitar los efectos de la quimioterapia en la boca. Durante el acondicionamiento, entre las complicaciones más destacables por su frecuencia y gravedad, destacan, dentro de las complicaciones más precoces, tenemos lo que son náuseas y vómitos, inapetencia, inflamación de la mucosa oral, inflamación del tracto digestivo, caída transitoria del cabello, infecciones, hemorragias, difusiones del hígado o riñón por toxicidades de las drogas, y dentro de las complicaciones más tardías tenemos la disfunción tiroidea y la disfunción ovárica o testicular. Siguiente. Bueno, vamos ahora a lo que es la infusión de progenitores hematopoyéticos. Siguiente. Bueno, una vez realizada la estimulación, la colecta y el acondicionamiento, el paciente ya está preparado para hacer la infusión de células progenitoras hematopoyéticas. El día en que se realiza el trasplante, la médula que fue colectada anteriormente, durante la colecta, fue criopreservada y cuando se realiza el trasplante, el mismo día se trabaja de forma sincronizada, tanto hemoterapia, como nosotros, enfermería en trasplante de médula, para que una vez que tengamos el paciente preparado, hemoterapia descongela la médula, inmediatamente después de descongelarla, sin tardar, nos lo alcanza y es infundida. No tiene que transcurrir tiempo entre el tiempo que se descongeló y el tiempo que se administra. Siguiente, por favor. Los cuidados de enfermería preinfusión de la médula ósea. Se acondiciona y organiza la habitación con ropa estéril, la unidad del paciente, se realiza higiene personal del paciente, se acondiciona al paciente, se refuerza la educación del paciente y la familia sobre la asepsia y régimen de visitas, el control de signos vitales, control de peso cada 12 horas, se realiza electrocardiograma, se realiza el control de gasometría arterial, la administración de medicación según indicación médica, y la evaluación y detección temprana de los posibles efectos tóxicos de la administración de quimioterapia. Siguiente.
Dentro de los cuidados de enfermería durante la infusión, o sea, delante del trasplante de médula ósea o infusión de células progenitoras, el día de la infusión celular se volverá a explicar al paciente los procedimientos, dándole el espacio para despejar las dudas, para que el paciente durante la infusión esté tranquilo, relajado y pueda estar lo más tranquilo posible durante ese periodo de infusión. La higiene personal del paciente previa, la organización de la unidad con ropa estéril, el monitoreo multiparamétrico continuo del paciente, como son la saturación, frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura, todo tiene que estar en condiciones, se tiene que tener preparado el oxígeno o la aspiración, por si se llegase a requerir. Se hace control de signos vitales cada 15 minutos durante la infusión de la médula ósea. Se verifica la permeabilidad y el adecuado retorno venoso del catéter para la infusión de la celular. Se realiza también musicoterapia, que eso a los pacientes los relaja y están más relajados y tranquilos durante el trasplante. La administración de premedicación, como por ejemplo antieméticos, antipiréticos y antihistamínicos, se realizan antes de infundir la médula. Se registran todos los procedimientos que se realizan durante el trasplante y se hace una vigilancia y continuidad de las normas de aislamiento para que no sean violadas durante todo el procedimiento. Siguiente, por favor. Dentro de los cuidados de enfermería inmediatos al trasplante de médula ósea, se hace un control de signos vitales durante las 12 horas posteriores previas a horario, o sea, cada hora, la identificación de complicaciones, el control de balance hídrico, el control de peso, la administración de medicación indicada y la extracción de sangre del catéter y manipulación del mismo según normas para control del paciente. Siguiente, por favor. Dentro de la fase de aplasia, tenemos, siguiente, bueno, una vez que el paciente ha sido acondicionado, luego ha sido trasplantado, que acá no sé si se puede ver, arriba hay infusión de células progenitoras. El día 0 es el día del trasplante. Luego del día del trasplante se espera que bajen los valores hematológicos del paciente, llegando al 4.º día. Del 4.º al 10.º día se conoce como la fase de aplasia, es el periodo donde el paciente tiene los valores hematológicos bajos y donde está pasando por una pancitopenia. Luego del 10.º día lo que se espera es una recuperación hematológica donde el paciente empieza a experimentar que los valores hematológicos empiezan a subir nuevamente. Vamos al siguiente. Dentro de la fase de aplasia, como vimos que es del 4.º al 10.º día, lo que se espera es que pueda haber riesgo de infecciones y requerimientos transfusionales por los bajos valores hematológicos. Siguiente. Se experimenta una pancitopenia donde hay una disminución de las 3 series celulares, como son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, generándose una plaquetopenia, anemia y neutropenia. Siguiente, por favor. La neutropenia vendría a ser la disminución de los neutrófilos secundarios al tratamiento de quimioterapia o por el trasplante, aumentando el riesgo de infecciones producidas por diferentes microorganismos, ya sean colonizantes del propio paciente o por el uso de dispositivos como son catéteres, sondas vesicales, etc. Hay que informarse acerca de los valores de glóbulos blancos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, porcentaje de neutrófilos. Los neutrófilos representan un 60% de los glóbulos blancos en sangre periférica. Son fundamentalmente, trabajan en la protección de infecciones bacterianas. Permanecen pocas horas en el torrente sanguíneo y su vida media es de 3 a 4 días. Luego del 5.º a 7.º día de aplicada la quimioterapia, se observa una disminución en sangre periférica, considerando neutropenia severa cuando el número total es menor a 500 neutrófilos. Siguiente, por favor. Hacemos una clasificación de neutropenia, se clasifica leve cuando es de 1.000 a 1.500 neutrófilos, moderada cuando es de 500 a 1.000, y severa cuando es menor a 500. Bueno, abajo les dejé un cálculo de regla de 3 simples para que después puedan sacar
los valores. Siguiente, por favor. Bueno, la fiebre en el paciente neutropénico es una emergencia hematológica. Hay que educar al paciente y la familia acerca de la importancia de las precauciones. Controlar la temperatura axilar cada 4 horas. Se hace un registro de curva térmica, DTA, frecuencia cardíaca, respiratoria, de la saturación 2 veces por turno. Se controla patrones respiratorios como tos, expectoración, disnea, taquipnea, desaturación. Se controla alteraciones de patrones de eliminación como diarrea, ardor al orinar, oliguria. Todo eso es muy importante que el paciente pueda identificar y identificar nosotros los enfermeros para poder actuar en tiempo y forma. Valorar el estado de la piel, el sitio de inserción del catéter, observar los cambios de estado mental del paciente, educar al paciente sobre signos de alarma, avisar al médico de forma inmediata ante la aparición de picos febriles, la fiebre mayor o igual a 38 grados, hay que identificarla, tomar hemocultivos, periféricos, retrocultivos de ambos lúmenes en ese orden. Iniciar tratamiento de antibiótico de forma urgente y administrar antipiréticos y colocar medios físicos para bajar la temperatura. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta que el paciente, una vez que está en esta etapa y desde el ingreso, tiene que estar en un ambiente protegido. Se entiende como tal el uso de habitaciones individuales que cuentan con filtros de muy alta eficiencia, que está asociada a presión positiva con más de 12 renovaciones de aire por hora y tienen un 99,99% de eficacia. El uso de guantes, copa, barbijo deben ser utilizados como parte de precauciones estándar. Se recomienda el uso de mascarilla para el personal si presenta alguna infección de vías aéreas mientras asiste al paciente. Y para el paciente, si sale de su habitación para estudios y procedimientos, el barbijo será de uso individual y de muy alta eficacia, como por ejemplo un N95. Los guantes es para el manejo de excretas y fluidos. El termómetro, estetoscopio, tensiómetro, saturómetro son de uso personal del paciente y no debe salir de la habitación. No ingresar con carpetas u otros elementos que hayan estado en la otra habitación, no colocar plantas, flores frescas, secas en la habitación o en áreas cercanas, o así como tampoco revistas o libros u hojas porosas con suciedad visible. Tampoco se puede ingresar peluches. El sistema para medir la presión y la temperatura en el ambiente de la sala son muy importantes. Evitar las superficies porosas, paredes descascaradas y ventanas. Las ventanas deben estar selladas. Siguiente, por favor. Es importante la higiene de manos en todo momento. Acordémonos que es la medida más importante para reducir la transmisión de microorganismos entre una persona y otra, aunque el lavado de manos con jabón líquido común reduce significativamente el número de microorganismos presentes en las manos, los preparados con base alcohólica remueven los microorganismos más efectivamente. La higiene de manos deberá realizarse siempre antes y después contacto con el paciente y antes de realizar cualquier procedimiento. Es importante mantener las uñas cortas, limpias, no usar anillos ni relojes, esto es importantísimo, ¿no? En el enfermero que atiende a los pacientes trasplantados, no usar relojes, no usar pulseras, porque pueden actuar como reservorios de microorganismos. Siguiente, por favor. La higiene corporal. El paciente, una vez ingresado al servicio, tiene que realizarse baños diarios. Es importante las medidas de higiene corporal con ducha para el arrastre diariamente. Si no puede movilizarse el paciente, se puede usar paños con solución jabonosa para su uso. La higiene perianal, luego de evacuar sus excretas, es muy importante y hay que educar al paciente. No pueden utilizar talco u otros productos cosméticos. Las uñas, como dijimos, de los pacientes también tienen que ser cortas, limpias, sin esmalte. No pueden limarse, no pueden cortarse, no pueden rasurarse, porque tenemos que evitar todo tipo de cortes o lastimaduras. Es importante decirle al paciente que ante alguna molestia, dolor, manchita, lesión en la piel o cambio en la materia fecal, nos tiene que avisar inmediatamente. La higiene de la boca. Producto de la quimioterapia, suele lesionarse todo el tracto digestivo, la mucosa, desde
la boca hasta el ano. Para la higiene de la boca se le recomienda a los pacientes una higiene buscando especialmente un efecto de arrastre mediante enjuagues antisépticos. La higiene dental se realiza con cepillo de cerda suave. Se les pide que lleven un cepillo con cerda suave de bebé, sin lastimar las encías, eliminando focos infecciosos después de cada comida, antes de dormir, al despertarse, con clorexidina antiséptico, buches orales. Evitar lociones con clorexidina cuando existen lesiones en la boca. Los pacientes que presentan mucositis deben mantener una buena higiene oral mediante buches de 4 a 6 veces por día, con agua estéril, ya no con clorexidina, soluciones salinas o solución de bicarbonato de sodio diluida. Las prótesis dentarias tienen que mantenerse limpias y secas. Siguiente, por favor. La limpieza de la unidad. El ambiente debe estar limpio, las cortinas deben ser lavables, no de tela porosa. Se recomienda tener guías y normas escritas de higiene de la unidad, consensuadas institucionalmente. La limpieza será diaria, evitando métodos que generen polvo y no se permiten ventiladores. Se realizará por personal confiable y entrenado, preferentemente que sea el mismo personal el que limpia. Se deben utilizar desinfectantes de uso hospitalario, como por ejemplo Saniclor, y se debe evitar el uso de lavandina por el olor fuerte que genera, y eso les produce náuseas a los pacientes. Y no está permitido consumir mates. El agua y comida durante este periodo se recomienda solo ingesta de alimentos provistos por el hospital. Se recomienda el consumo de agua hervida o estéril y alimentos cocidos para pacientes inmunocomprometidos. Estimular el consumo de raciones pequeñas y frecuentes, alta en calorías y proteínas. Están permitidas frutas enlatadas, jugos de frutas comerciales pasteurizadas, las cuales deben ser consumidas durante el día. Lo que no se consumió dentro de las 24 horas tiene que ser descartado porque, bueno, empiezan a generar microorganismos. No conservar restos de alimentos en la habitación y no se permite consumir mate. Siguiente, por favor. Las visitas en el servicio no deben estar cursando enfermedades transmisibles. No es recomendable la asistencia de niños. Siempre debe haber un solo visitante por vez. En pandemia las visitas estaban restringidas. Las recomendaciones específicas sobre el uso de equipos electrónicos, teléfonos celulares, computadoras, etcétera, tienen que estar debidamente limpias y desinfectadas para ingresar a la unidad. Bueno, pasamos a la otra serie que también suele bajar, que son las plaquetas, que se llaman plaquetopenia. Las plaquetas o trombocitos son pequeños trozos de material celular que ayudan a evitar las hemorragias y forman coágulos en la sangre cuando se produce un corte o ruptura del vaso sanguíneo. La disminución en el número de plaquetas circulantes por debajo de los 150.000 los podemos clasificar de acuerdo a los riesgos. Leve, menor a 100.000, moderada de 50.000 a 100.000 y grave, menor a 50.000 y muy severa, menor a 20.000 plaquetas. Siguiente, por favor. ¿A qué síntomas debemos estar atentos cuando hay plaquetopenia? A cambios de conducta, si el paciente refiere visión borrosa, cefalea, confusión, hay que estar muy atentos a eso, a ver si no tiene gingivorrafia, equimosis, moretones, acumulación de pago bajo la piel, petequias, erupciones cutáneas, hematemesis, hematuria, sangre en la materia fecal. Tenemos que estar atentos a todos esos cambios en el paciente. Siguiente, por favor. Cuidados generales. Hay que limitar o restringir la deambulación del paciente, si es que está plaquetopénico, para evitar el riesgo de una caída o un traumatismo. En caso de tener que movilizarse, debe realizarlo acompañado. Suprimir o restringir el uso de medicamentos que no sean recetados por su médico, como por ejemplo aspirinas, ibuprofenos, ya que estos inhiben la agregación plaquetaria y favorece así la hemorragia. Violeta, estás muteada. Pasó algo ahí, quedaste muteada.
Violeta. Eh, Abajo en la pantalla, viste que tenés la parte de micrófono. A ver, Ahí está. ahí. Sí, perfecto. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Bueno, retorno. Cuidados generales. Limitar y restringir la deambulación que permitirá reducir la posibilidad de traumatismos. En caso de tener que movilizar, deberá realizarlo acompañado. Suprimir o restringir el uso de medicamentos que no sean recetados por su médico, como por ejemplo aspirinas, ibuprofeno, ya que estos inhiben la agregación plaquetaria, favoreciendo así la hemorragia. Evitar el uso de tampones en caso de las mujeres, deportes de contacto, cepillado dental, zapatos apretados, uso de ropa interior de lycra, tomar estas medidas que permitirá evitar hematomas, traumatismos y hemorragias. Evitar el estreñimiento, la diarrea, una alimentación condimentada, irritante, alto en grasas o lactosas, provoca dolor e irritación en la mucosa, pudiendo provocar lesiones hemáticas en dicha zona. Las medidas de seguridad para evitar caídas, valorar el nivel de dependencia, de ambulación, factores de riesgo agregados, dispositivos como pie de sueros, premedicaciones, analgésicos, etc. Medidas de seguridad para evitar el sangrado. Siguiente, por favor. Dentro de, tenemos la anemia, que es la disminución de la concentración de la hemoglobina, en el caso de los varones, de 13 gramos por decilitro, y en el caso de las mujeres, de 12 gramos por decilitro. Dentro de la anemia tenemos signos y síntomas a los cuales tenemos que estar atentos, y esto depende de la rapidez con la que se instala y de la eficacia de los mecanismos compensadores. Podemos observar en el paciente palidez, astemia, somnolencia, alteración del carácter, trastorno de la atención, intolerancia al ejercicio, caída del cabello, puede presentar pica, palpitaciones, disnea, taquicardia, angor, etc. Siguiente, por favor. Dentro de los cuidados que tenemos que tener en cuenta es la labor de enfermería, es brindar un cuidado al paciente con principios científicos por la cual debe ser todo lo referente con la anemia. No puede realizar las intervenciones adecuadas cuando la persona se encuentra hospitalizada, como educar al paciente, cuidar acerca de su patología, signos y síntomas, toma de medicación, suministrar oxígeno ya que el nivel de hemoglobina ha bajado y esto requiere decir que no hay suficiente oxígeno en sus tejidos, administrar de tratamiento medicamentoso o soporte ácido fólico, sulfato ferroso, vitamina B12, transfusiones de glóbulos rojos, etc. Hay que realizar educación, explicar los efectos adversos de medicamentos, como en el caso específico del sulfato ferroso, que ocasiona que haya un cambio en el aspecto de las heces, ya que cambia su color de color normal a un color negro, observar los signos y síntomas y cuidar los accesos venosos y administrar los tratamientos indicados. Dentro del plan de cuidados tenemos identificar las necesidades de aprendizaje, lo que la persona ya sabe y qué es lo que debe aprender en base a lo que ellos nos refieren de su aprendizaje, identificación de los factores que influyen en el aprendizaje, organizar el contenido, elegir la forma pedagógica en que se le va a explicar al paciente para que nos entienda, elegir el momento en que el paciente esté bien, tranquilo, que nos puede prestar atención, explicar el plan de enseñanza, aplicar el plan de enseñanza, evaluación del aprendizaje de la persona, preguntarle cuánto te entendió al paciente y si no, volverle a repetir, evaluar esa enseñanza y si no, bueno, volver a explicar todo lo que sea necesario para que el paciente esté consciente de lo que está pasando. La recuperación hematológica es otra etapa. Bueno, se dice que el paciente está recuperado hematológicamente cuando tiene por 2 días consecutivos más de 500 neutrófilos y por 2 días consecutivos más de 20.000 plaquetas. Siguiente, por favor. Durante la recuperación hematológica es el periodo posterior a la infusión celular, durante la cual se espera la recuperación de las líneas celulares sanguíneas. Se van determinando con el signo más, o sea, el día de trasplante es el día 0, a partir del día de trasplante es el día +1, +2, +3, +4, +5, hasta el día que se va de alta. Se van determinando con el signo más, se espera la recuperación hematológica del día +10,
al día más 14. Se mantienen medidas de aislamiento protector. El aislamiento protector se retira el día en que el paciente se va de alta. El traslado del paciente debe ser limitado y en caso de ser necesario, como ya habíamos dicho, debe usar barbijo N95. Mantener siempre la puerta y la ventana de la habitación cerrada. Evitar que realicen arreglos locativos cerca de la habitación del paciente y las visitas, como habíamos dicho, son restringidas de un familiar por vez. La recuperación hematológica. La valoración permanente de enfermería en búsqueda de signos de infección, sitios de venocusión, aparición de lesiones herpéticas, lesiones de la piel, mucositis y entre otras. Se administran medicamentos, antibióticos profilácticos, factores estimulantes de colonias, antieméticos y entre otros. Se avisa al médico de forma inmediata ante la aparición de picos febriles para iniciar el protocolo de neutropenia febril según protocolos establecidos en la institución. El manejo de complicaciones, infecciones hematológicas, hemoderivados, irradiados y nutricionales es un manejo multidisciplinario. Siguiente. El seguimiento post-trasplante. Una vez que el paciente fue trasplantado y fue dado de alta, realiza un seguimiento por consultorio. Se hace una evaluación en respuesta a la enfermedad, se hace un monitoreo de complicaciones precoces y tardías. En el autotrasplante se evalúa el requerimiento transfusional, se evalúa las infecciones y las toxicidades de la quimioterapia que fue realizada antes del trasplante. En el caso del trasplante halogénico, también se evalúa el requerimiento transfusional del paciente, se evalúan las infecciones, las toxicidades y en el caso del halogénico, el age, que vendría a ser el injerto contra huésped, que puede ser agudo o crónico. Siguiente. Bueno, como conclusión, podemos decir que el trasplante de células progenitoras constituye una herramienta fundamental en el tratamiento de las enfermedades oncohematológicas. La mayoría de las enfermedades oncohematológicas tienen una indicación en algún momento de la evolución de trasplante que puede ser autólogo o halogénico. El procedimiento siempre es multidisciplinario y enfermería tiene que lograr desarrollar un criterio que permita un proceso de resolución de problemas con un marco científico con el propósito de mejorar la calidad de atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Violeta. La verdad es que es súper en profundidad toda la explicación. Eh, Mira, acá piden si podés hablar un poquito más sobre el trasplante autólogo, si es que te parece que tenés para ahondar en eso, y ¿Sí? después ya vamos entonces con la presentación de Javier. Bueno, con respecto al trasplante autólogo, tenemos en el servicio lo que es trasplante autólogo de mieloma múltiples y linfoma Hodgkin y no Hodgkin. A partir de hace 3, 4 años atrás, 5 si no me equivoco, en el caso de los mielomas múltiples, el paciente es estimulado, luego de eso es colectado, ¿no? Después de ser colectado, se hace un tratamiento de quimioterapia de un solo día. Las células progenitoras no son criopreservadas porque son solamente 24 horas que están en heladera y al día siguiente es trasplantado. Ese es en el caso del paciente con mieloma múltiple, porque recibes un solo día de quimioterapia. En el caso de los pacientes con linfoma Hodgkin o no Hodgkin, el paciente también es estimulado con células progenitoras hematopoyéticas, en este caso el filcastrin, luego es colectado al quinto o séptimo día, sus células son criopreservadas con metilsulfóxido durante el tiempo que se va a llevar el tiempo de acondicionamiento. Acordémonos que el acondicionamiento es el tratamiento de quimioterapia que recibe el paciente. En el caso de los pacientes con linfoma, el tratamiento es de 7 días. O sea, la médula queda criopreservada 7 días, el paciente recibe el tratamiento y después del séptimo día, el día del trasplante,
la médula se descongela y de manera sincronizada el servicio de hemoterapia con enfermería de trasplante de médula trabajan de forma sincronizada para que cuando el paciente esté listo, con el catéter habilitado, listo para recibir la médula, ellos descongelan la médula, inmediatamente van corriendo porque no puede pasar mucho tiempo y nos entregan la médula. Y en ese momento infundimos la médula. A partir de ahí, el paciente ese día se considera el día cero, el día del trasplante. A partir de ahí se espera que el paciente al cuarto y décimo día tenga la aplasia y después empiece la recuperación hematológica. Eso serían los pacientes con trasplante autólogo. Impecable. Bueno, muchísimas gracias, Violeta. Entonces, ya te liberamos y seguimos entonces con la presentación de Javier. De vuelta, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Javier, ahora sí, entonces, cuando quieras desmuteate y si querés podés compartir directamente y si no me avisas y comparto yo desde acá. Estás muteado. Ahí está. A ver. No, no te oímos. Ahora, hola. Ahora sí, Sí, impecable. bárbaro. Ahí ya pones compartir. Ahora voy a No, tenés que volver a seleccionar. este, perdón. Y ahí en la espadita. Acá. Y ahora voy acá a la ventana y es este. Compartir. Y ahí te vas a la pestaña del trabajo. Bueno, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, impecable. Ahora funciona. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Javier Agayay, soy enfermero y trabajo en el área de trasplante renal del Hospital del Cruce. Y hoy de lo que le voy a hablar es sobre la evaluación. Vamos a mencionar los aspectos más relevantes sobre la evaluación pretrasplante, el trasplante en sí y el seguimiento en el post-trasplante renal. Y todas las incumbencias de enfermería que hay en las diferentes etapas del proceso. Bien. Lo que les quería mostrar en un principio es nosotros hacemos una evaluación a los pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿sí? Que están en hemodiálisis. Para ello, los centros de diálisis nos indican a los pacientes y nos referencian con nosotros para que nosotros los evaluemos a través de la plataforma Sintra. El Sintra, ¿sí? es una plataforma del INCUCAI que tiene diferentes módulos. No sé si ustedes se puede ver acá, nosotros tenemos acá, manejamos el módulo 2, que es lista de espera de órganos y tejidos, ¿sí? Tenemos nosotros como centro de trasplante nuestro usuario y contraseña, y ahí nos van apareciendo los diferentes pacientes que nos indican los diferentes centros de la red, ¿bien? Y para ser evaluados. Una vez que está esto indicado, Javier, perdón que te interrumpa un segundo. Fíjate que abajo en los iconitos que tenés uno hacia la derecha, abajo que te dice presentación, porque ahí estamos viendo muy chiquita la presentación y todas las secuencias del costado. Si pones ese,
Ahí vamos a ver perfecto. Ahí deberíamos ver la pantalla completa. Es ese mismo, ahí donde estás parado. A ver si modifica. A ver, ¿Video? Eh, Proba otra vez ahora. y si no, arriba en vista creo que te permite también elegir la presentación. No, perdón, no es ese. No, debería ser ahí. No sé por qué no estaría respondiendo. Abajo, ¿no lo toma? Por acá. Ahí abajo tendría que ser. Está ahí arriba. Ujú. Correcto. No lo toma. Bueno, no te preocupes. Igualmente se ve. Y si querés voy compartiendo yo. También es una posibilidad. Bueno, a ver, vamos a volver a compartir. Sí, lo voy a sacar. Lo sacamos y volvemos a compartir, ¿sí? Perfecto. Sí, genial. Dame un minuto. Volvemos a abrir. ¿Hiciste cambios? Sí, agregué esta diapo, pero bueno, nada. ¿La guardamos? No guardamos. Ahora sí. Compartimos. Vamos a poner. Ahí va. Pedro, ¿quedó? Sí, bueno, sigue mostrando al costado, pero sigamos así, está perfecto igualmente. Queda al costado también la que se ve. Sí, 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 es extraño, pero sigamos. Bueno. Sigamos. Bueno, seguimos entonces. Como les decía, acá te pasó. No, es esta. Esta la cierro, ¿no? Acá. Para que se abra dos veces. Esta. No, pues se cerró. Para que volver a abrirla. Dos veces. Ok. Y ahí otra vez en Zoom y compartir con todo. Ahora se está compartiendo. Ahí se puede ver, Pedro. Y ahora no me escuchan. No, ahí no se está viendo. Si querés comparto yo desde acá. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto, bueno, entonces como les decía, nosotros estamos en el módulo 2 y una vez que nosotros vemos reflejado al paciente que está indicado con nosotros para hacer la evaluación pretrasplante que la realiza el centro de diálisis, ¿sí? Comenzamos con el proceso de evaluación, ¿bien? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? Se le gestiona toda un turno en hospital de día, ¿sí? El paciente viene en forma ambulatoria y se interna un día en hospital de día. ¿Qué es lo que se hace en hospital de día? Bueno, si le hacemos una evaluación clínica general, se hace una rutina de laboratorio con serologías completas, marcadores neoplásicos según el sexo, en el caso de los varones una PSA, grupo y factor y una medición de PPD. Le solicitamos y se le entrega una solicitud de apto bucodental, una mamografía y colposcopía, toda la parte de los estudios ginecológicos correspondientes, ¿sí? Mamografías en el caso de mujeres de mayores de 40 años o con algún antecedente,
También, bueno, no lo mencioné acá, pero para mayores de 60, lo que sí necesitamos por resolución y porque es de buena práctica, un estudio, una colonoscopía. Lo que se hace también es una evaluación radiológica y una ecografía, se realiza una ecografía abdominal y renal, se hace una evaluación cardiológica, ¿sí? Acá es muy importante esta parte. Se hace en el día, se hace un ecocardiograma y un electrocardiograma, y después el cardiólogo lo evalúa al paciente, evalúa la situación clínica con el electrocardiograma y el ecocardiograma que se realizó en ese momento del día, ¿no? También se hace una evaluación con infectología a posteriori, que va a evaluar y va a chequear las serologías en el caso de que sean positivas o negativas, y cuáles son las estrategias terapéuticas que se van a realizar. También se hace una interconsulta con el servicio de urología, ¿sí? Los pacientes con insuficiencia renal crónica lo que suelen tener son muchas patologías, una etiología de origen urológico, que a veces deben ser resueltas antes de poder entrar a la lista de espera. Bien, entonces acá esta parte también es muy importante, y con servicio social, donde se hace un relevamiento sobre la condición social de cada uno de los pacientes. Y el último paso que nosotros tenemos acá en este protocolo estandarizado que hacemos acá en el hospital es la histocompatibilidad. Bien, en el caso de los pacientes trasplantados de riñón, como bien también lo dijo la colega en el de médula, nosotros utilizamos la histocompatibilidad porque eso es lo que después va a determinar la lista de espera y la asignación de un riñón, y eso le va a asignar un puesto según la compatibilidad. A mayor compatibilidad vamos a tener una mayor posibilidad de que el paciente se vaya a trasplantar. Bueno, finalizado todo esto, el paciente entra a la lista de espera, ¿sí? Entonces ahora lo que sucede es, les voy a hablar un poquito de lo que es la cirugía del receptor de trasplante de riñón, ¿sí? Lo que se hace en la cirugía es, en el implante se utilizan, se hace en la fosa ilíaca derecha y se abordan los vasos ilíacos externos, ¿sí? Se realizan dos anastomosis, una anastomosis venosa y una anastomosis arterial. Lo que hacen los cirujanos es anastomosar la vena ilíaca con la vena renal del injerto, y también van a anastomosar la arteria renal con la arteria del injerto. Acá les dejo una fotito como para que puedan ver, ¿sí? Acá, no sé si lo logran apreciar, bueno, ahora después les voy a dejar en las diapos, cuando vayan y puedan agrandar, van a ver dos pequeños, o no tan pequeños, dos vasos de grueso calibre, que son, uno es la arteria renal y otro es la vena renal. Bien, acá ya están en fosa ilíaca derecha, de preferencia. Acá tenemos otra fotito también. Acá estos son unos clamps. Acá tenemos un riñón. Todavía no está perfundido. Bien, se puede ver que estas pinzas que se ven alrededor son unos clamps. Y una vez que está esa anastomosis realizada, está chequeada y está todo ok, lo que se hace es quitar esos clamps y perfundir el órgano. Y ya ven como tiene un color muy rosadito acá, ¿bien? Ya está perfundido. Bueno, una vez realizado esto, ¿cómo sale el paciente de quirófano? ¿Cuál es el post-trasplante inmediato? El paciente va a salir con una sonda vesical siliconada de 3 vías. Esto es con un sistema cerrado para la medición exacta de la diuresis. También, también lo que hay que hacer es un control estricto del balance hidroelectrolítico de la diuresis para su reposición, porque muchas veces puede que haya mayor un desequilibrio entre el ingreso y el egreso, ¿sí? Entonces tenemos que ser exactos como para tener el balance hidroelectrolítico equilibrado. Es fundamental esta parte, porque tenemos que medir cuánto va a empezar a orinar y con qué frecuencia, ¿sí? Empieza a orinar y si empieza a orinar el paciente y empieza a funcionar ese riñón implantado, ¿sí? Sí o sí va a salir con una vía central.
con un drenaje en fosa ilíaca derecha donde se implantó el injerto, en este caso del riñón, y con un catéter doble J, ¿sí? ¿Qué es un catéter doble J? Un catéter doble J es un catéter siliconado, ¿sí? Que se coloca, como pueden ver acá, en la pelvis renal, viaja por el uréter, ¿sí? Y desemboca en vejiga. Esto lo que va a hacer, tiene unos pequeños agujeritos, ¿sí? Que va a ayudar a drenar la orina que va a ir produciendo ese riñón implantado, ¿bien? Este catéter doble J, ¿sí? Si bien es fundamental para la primera etapa, por lo menos la primera parte, ayudar a drenar a la producción de orina, ¿sí? También hay que tener ciertos cuidados y va a estar permanente en este paciente durante el primer mes. Después ya hay que sacarlo porque puede generar algunas complicaciones, como por ejemplo una infección. Si bien por un lado nos ayuda a drenar y hacer un control del balance hidroelectrolítico y la diuresis, el control de diuresis, pero por otro lado también lo pueden tener un tiempo, no lo pueden tener un tiempo prolongado, ¿sí? Porque va a favorecer a una infección urinaria. Bueno, acá tenemos los cuidados post-trasplante. Una vez que el paciente se ha recuperado del procedimiento quirúrgico en sí, los cuidados de enfermería son, como siempre, son realizar la valoración, hacer un diagnóstico, ¿sí? Una intervención y evaluar la respuesta del paciente al trasplante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros lo que tenemos que hacer como enfermeros es la prevención y en el caso de tratamiento de rechazo, en el caso de que haya rechazo. ¿Cómo se hace esto? La prevención, por supuesto, haciendo una valoración clínica general, ¿bien? El control estricto de la diuresis, como les dije anteriormente, y la reposición también en el caso de que sea necesario, ¿bien? Y estar con todas las pautas de alarmas. El tratamiento del rechazo y de las infecciones. A veces puede suceder que esto que le decía, el catéter de doble J, por un lado nos está ayudando a que esa orina de ese riñón implantado, en la producción de esa orina, pero también puede favorecer a un tipo de infección, ¿sí? Si tenemos que, en el control de signos vitales, de rutina, la temperatura es fundamental, ya tenemos que pensar en algún tipo de proceso infeccioso que pueda estar cruzando el paciente. Y esto va a estar dado por la inmunosupresión, que se las voy a mencionar más adelante. Bien. Y algunas complicaciones de la cirugía, bueno, y con la inmunosupresión. Complicaciones de la cirugía muchas veces pueden llegar a ser el sitio donde se inserta el injerto, hay que valorar la parte del drenaje, qué tipo de débito tiene, es importante, como cualquier paciente que se está recuperando de un postoperatorio y un drenaje, ¿sí? Bueno, acá tenemos los cuidados de enfermería, también comprenden la administración de fármacos, ¿no? En el caso de los pacientes trasplantados de riñón, lo que tenemos es la inmunosupresión, es la meprednisona, utilizamos tacrolimus, el micofenato, ya sea mofetil o sódico, según la adherencia de cada uno de los pacientes, la ciclosporina, el sirolimus, y tenemos también medicación complementaria, ¿sí? Omeprazol de base se le indica a todos los pacientes, a menos que haya una contraindicación específica. La anistatina para hacer buches bucales durante el primer mes, ganciclovir o vacanciclovir como medida preventiva, ¿bien? Por la inmunosupresión, entonces se van a indicar esos antivirales en forma preventiva, y antibióticos, como por ejemplo la trimetoprima, sulfametoxazol, esto es más conocido quizás con uno de los nombres comerciales como el Bactrim Forte, ¿sí? Después también tenemos que tener el aspecto de las inmunizaciones. El paciente trasplantado va a recibir inmunosupresión, entonces al momento de poder hacer, un ejemplo les voy a poner, de que tengamos que vacunarlo contra la gripe, si el paciente se trasplantó en el mes de febrero y se quiere vacunar en marzo, no, hay que esperar un determinado tiempo, por lo general son 3 meses, y eso va a ir acompañado según la respuesta clínica del paciente, ¿sí? Porque a veces son 3 meses, pero está con algunas otras complicaciones. Para realizar el proceso de inmunizaciones, que son las vacunas, sí o sí tenemos que valorar la situación clínica
cómo está y el tiempo de trasplante que lleva, ¿sí? Bueno, sigamos también con el control de diuresis, de signos vitales, le damos recomendaciones generales sobre cuidados, y acá empezamos con el proceso de educación al paciente para que empiece a aplicar el autocuidado domiciliario, ¿bien? En lo que tenga que ver en aspectos de la nutrición, cómo almacenar los alimentos y qué tipo de consumo de alimentos se pueden realizar, ¿sí? En principio, los primeros meses no se recomiendan las hojas verdes o las verduras crudas. La mayor parte de los alimentos que vayan a ingerir, que sean alimentos cocidos y caseros. Tratemos de evitar, lo que le transmitimos es que traten de evitar de comprar alimentos que contengan salsa, los enlatados, y eso por lo menos en una primera etapa y que es al principio. Bueno, y acá como dato relevante lo que tenemos es que las infecciones y las complicaciones más frecuentes que tenemos en el paciente trasplantado de riñón son las urinarias, ¿sí? Van desde un 20 hasta un 80%, varía la frecuencia. Imagínense que nosotros tenemos una cantidad de pacientes trasplantados de X y podemos llegar a tener hasta un 80% de esos pacientes con algún tipo de infección urinaria durante el transcurso, ya sea en el post-trasplante inmediato o en el seguimiento post-trasplante. Otra complicación frecuente es el rechazo del injerto, ¿sí? Porque ¿qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo va a empezar a generar anticuerpos contra ese riñón, que si bien hay una histocompatibilidad, por eso es muy importante lo que les decía antes, en relación a la compatibilidad, ¿bien? A mayor compatibilidad hay menos probabilidad de rechazo, ¿sí? Pero no significa que no vayan a generar, que el cuerpo del receptor vaya a generar anticuerpos, ¿no? Y eso genera algún rechazo. Y la otra complicación más frecuente también es la infección por citomegalovirus. Acá también está directamente y asociado a la inmunosupresión, ¿bien? Por eso damos los primeros 3 meses del post-trasplante inmediato, valganciclovir, ¿bien? Para poder cubrir esta parte, ¿no? El paciente va a estar recibiendo una inmunosupresión, por un lado, para evitar el rechazo de ese injerto, pero por otro lado, ¿sí? Puede tener una infección por el CMV. Hola, buen día. Voy a ir a un kilo de pan. ¿Sí? Hola. Sí, no, Liliana tenía abierto el micrófono. Sí, nomás, dale. Perfecto, bueno. Bueno, y acá el seguimiento al paciente trasplantado. Esto ya es más bien en el proceso ya del paciente de alta, no deja de ser un paciente complejo y que requiere de seguimiento y la intervención de enfermería, ¿sí? Acá nosotros lo que hacemos es aplicar una educación al paciente en forma constante, ¿sí? En donde lo empezamos a educar en todos los aspectos del autocuidado. El paciente va a estar en su casa y vamos a poder, debemos en realidad, y lo que hacemos es establecer diferentes estrategias para que puedan aplicar esos autocuidados domiciliarios, que son muy importantes, porque la realidad es que todo el proceso por el que pasamos, y que no hablamos de la procuración, porque también está la procuración, que es un proceso previo al implante de riñón, y que después en su domicilio no puede aplicar el autocuidado. La verdad que un trabajo mucho trabajo para que después cuando el paciente vaya a su casa no pueda cuidarse. Esto es factible y de hecho nosotros tenemos muy buenos resultados al respecto, así que es muy importante que nosotros los enfermeros podamos establecer, educar al paciente, cada uno con el contexto por el que esté pasando, ¿no? Lo más relevante de esto es el cumplimiento de la toma de la medicación, ¿sí? Que el paciente pueda tomar a horario todas la inmunosupresión y la medicación que tiene indicada. Las normas higiénicas, ¿sí? Tiene que tener el lavado de manos, es fundamental, y las dietéticas, ¿sí? Esto tiene que ver, como le decía anteriormente, el hecho de que se puedan preparar sus alimentos en forma casera,
con productos frescos y no comprados, ¿sí? Y moderados también. Por ejemplo, el tema de, le decía, las hojas verdes, crudas, ¿sí? Sin cocinar, es fundamental. Y después la otra también, nosotros hacemos mucho hincapié en la necesidad de cumplir con los controles médicos periódicos. El paciente tiene que venir a los controles médicos periódicos, se hace un control de rutinas de laboratorio, a ver cómo viene toda la parte de clínica, ¿no? El laboratorio y la interpretación de ese laboratorio que se viene a hacer es fundamental porque podemos hacer alguna detección, alguna pesquisa de alguna situación anormal que esté pasando o esté todo bien. Y también en el caso de que haya que ajustar alguno de los inmunosupresores, ¿sí? Uno de los inmunosupresores, medimos el dosaje del tacrolimus y el dosaje tiene que tener un rango determinado y el médico que va a hacer en ese aspecto va a aumentar o va a bajar el tacrolimus. En el caso de que lo aumente o lo baja, ahí intervinimos nosotros para poder seguir con esta educación permanente y poder decir, bueno, a partir de ahora la toma de la medicación la vas a hacer de esta manera, ¿sí? Vamos a seguir la indicación médica y vamos a explicarle al paciente cómo es a partir de ahora la toma de esta medicación. O también si hay alguna rotación de alguno de los inmunosupresores, ¿sí? En el caso del tacrolimus, que es un inmunosupresor, tenemos dos formatos. El XL, que es de acción prolongada, lo va a tomar una vez al día, y después tenemos el común, que lo tiene que tomar cada 12 horas. Y después, bueno, y esto también es el único medio idóneo para prevenir las complicaciones. Si el paciente no toma la medicación, se saltea la medicación, la verdad que va directamente a tener complicaciones. No hay manera, digamos, de que el trasplante y el injerto tenga una sobrevida buena, ¿sí? Si no hay el cumplimiento de la toma de esta medicación. Y acá hacemos mucho hincapié porque lo que hemos notado es que los pacientes, a veces cuando ya se empiezan a sentir mucho mejor, saltean la medicación o no establecen estrategias para poder, o se olvidan, y no establecen estrategias para poder acordarse que todos los días o cada cantidad de horas tienen que tomar fundamentalmente la inmunosupresión, ¿sí? Para evitar el rechazo. Bueno, esas son así a grandes rasgos lo que hacemos nosotros. Este es el protocolo nuestro que tenemos, que utilizamos en el hospital. Y no sé si tienen algún tipo de preguntas, ya quedaría. ¿Me escucha? Sí, muchas gracias. Bueno. Clara toda la exposición. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer ahora, entonces aprovechen a hacer o directamente abren su micrófono y preguntan o lo pueden escribir por el chat. Aprovechando que tienen al docente disponible. Y si no les recordamos, pienso que todas y todos deben haber ingresado ya al Classroom. Es muy importante que presten atención a cómo entrar al Classroom. Es muy importante que vayan siguiendo las actividades que van surgiendo ahí. Es en el Classroom mismo donde va a estar la evaluación y no desde otro lugar para acceder. O sea que si conocen otras personas que estén anotadas en el curso, coméntenles que tienen que resolver el ingreso al Classroom para poder acceder no solamente a los materiales y a las clases que quedan grabadas, sino después, que es lo más importante, a la evaluación para poder finalizar el curso. Si alguien tuviera preguntas respecto de lo que acaba de exponer Javier o de alguna otra cuestión. Mira, ahí Javier, llegas a leer las preguntas. Sí, llego a leer. Lo que determina es la cobertura, ¿sí? El tipo de cobertura. Por lo general nosotros tenemos dos equipos, contamos con el pediátrico y el adulto. En el pediátrico se indica el XL, ¿sí? El de acción prolongada. Y en adultos, según la cobertura, los dos cumplen la misma función terapéutica,
¿sí? La diferencia es que uno es de acción prolongada y el otro no, y el de acción prolongada sale más caro. Entonces, algunos pacientes que tienen cobertura, por lo general, nosotros a veces trabajamos con pacientes con cobertura pública y otros con cobertura privada, y lo de cobertura, algunas coberturas no lo cubren directamente, no lo tienen en el SUBADMQ. No sé si respondí la pregunta. Jessy, respecto de lo de hacer preguntas privadas o públicas, la verdad que no tengo idea, porque vos querés hacer alguna pregunta privada o alguna pregunta pública y es muy importante esa diferencia. Eh, Perfecto, mira, hay un foro y si no nos podés escribir al mail del curso, ahí podés hacer todas las consultas que quieras, y si no podés llamar al Cucaiba, pedís por el interno 157, y ese es el área de capacitación. ¿Alguna otra pregunta respecto de los contenidos? Bien, entonces te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. Igual de todas maneras quedamos a disposición por alguna consulta que llegan a tener o se les llega a ocurrir, ¿sí? Impecable. Bueno, gracias, Súper Pedro. bien, muchas gracias a los dos. Nos vemos. Buena semana y nos encontramos el miércoles que viene entonces para la próxima clase